¿Cómo es el paciente? Veamos ahora el paciente desde el punto de vista de una teoría de la evolución biológica, la teoría que explica el historial de vida. Cada paciente tiene un historial de vida, un perfil de vida, como una secuencia, una bitácora de vida, Life History, Lebenslauf, que viene evolucionando y seguirá evolucionando. La configuración de cada ciclo vital, de cada una de estos historiales, tiene causa y consecuencias médicas. Esta es una clase de medicina evolutiva del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido libremente por el quien habla. Los pacientes son fenotipos, son rasgos o características, pero no son genes. La evolución de un rasgo es analizada por la teoría del historial de vida, Life History. La teoría postula que el historial, el perfil de vida, la secuencia de la vida de un organismo es el resultado de recursos limitados, tales como energía, los alimentos, el tiempo, y por causales de diversos procesos vitales como el crecimiento, salud, la reproducción, que compiten permanentemente en torno a las oportunidades y los recursos. Esta teoría del historial de vida explica exitosamente por qué los organismos son pequeños o grandes, por qué maduran más precoz o tardíamente, por qué tienen muchos o pocos descendientes, por qué una vida puede ser más corta o larga en alguna especie, y por qué todos ellos, nosotros incluidos, debemos envejecer y morir. Veamos esto en un ejemplo de evolución de un rasgo. El rasgo es la edad, va a decir cuánto tiempo, y la estatura, va a decir qué tamaño se le va a exigir a una especie para alcanzar su madurez. Y con ello, iniciar el ciclo que defina el fitness. La selección natural define la evolución de la edad y la estatura de madurez. ¿Para qué? Para maximizar la diferencia positiva entre los beneficios y los costos de una maduración a diferentes edades y tamaños. Y esto finalmente redundará en un mayor o menor fitness para fijar o no ese rasgo. Hagamos las siguientes 4 suposiciones, que son beneficios para retrasar la madurez y los beneficios para adelantar la madurez. Supongamos que retrasar la madurez mejora la sobrevivencia de las crías, que retrasar la madurez mejora el número de descendientes, pero al mismo tiempo, adelantar la madurez reduce el tiempo de generación y adelantar la madurez acorta el periodo de riesgo previo a la reproducción, es decir, que esté vivo para poder hacer reproducción y no que sea depredado antes. Esa es la disquisición de este historial de vida. ¿Qué hace que este rasgo, que esta estrategia del historial de vida pueda evolucionar? Esto no es rígido, es adaptativo. Las historias de vida son el resultado de la interacción de factores externos e internos. Factores extrínsecos que influyen en finalmente determinar la edad o la edad a que se tenga cierta etapa, está definido por los márgenes entre la mortalidad que conlleva esperar y la reproducción. Aquí es donde el medio ambiente influye en nutrición, favoreciendo, en enfermedad, favoreciendo otra estrategia, violencia, favoreciendo una estrategia, medicina, aliviando otra, salud pública, sosteniendo otra. Los factores intrínsecos incluyen el balance de las compensaciones entre los rasgos. Aquí se ven involucrados la filogenia, la genética, el desarrollo y la fisiología. En el análisis
de estos costos y beneficios, en estos márgenes, es donde está el concepto del historial de vida. Tomando el ejemplo recién enunciado, ¿cuáles son los costos y los beneficios de una maduración precoz versus tardía? ¿Se trata de invertir más en unos pocos niños o menos en cada uno de los muchos niños? El método de análisis de la evolución de los rasgos en función del historial de vida sugiere y explica cómo están evolucionando estos rasgos. Aquí un desglose de la estrategia de vida para acercarnos al concepto. Hay recursos en forma de energía, tiempo limitados y procesos en desarrollo que obligan, tales como evolución de la época del año y procesos biológicos del ciclo vital. En esta estrategia para administrar estos recursos y tiempo, hay que gestionar cuántos recursos van a ser destinados y cuándo para el crecimiento y maduración, y cuándo estas etapas permiten destinar y en qué cuantía recursos para la reproducción. Esta estrategia del ciclo de vida, en el que el ciclo de la fenología ajusta la cantidad y la manera en que se distribuyen los recursos disponibles en el hábitat, se puede llamar historial de vida de los organismos, life history, Lebenslauf. Existe una amplia variedad de estrategias de ciclo vital, es decir, existen muchos historiales de vida y estos no son aleatorios, sino que son seleccionados por la presión de la selección natural. Y aquí este esquema con algo más de detalles. Como ven, los organismos afrontan diferentes estrategias de crecimiento, los procesos de diferenciación y almacenamiento necesarios para sostener funciones vitales y de reproducción durante toda la vida. Esto lo realizan basado en un desarrollo filogenético, no es al azar. Y esto ha sido, como había dicho, modelado por la selección natural. En este esquema se explicita que los recursos destinados al desarrollo somático incluyen el crecimiento para una maduración, pero el destino de recursos hacia la reproducción debe considerar la sobrevida. Y una vez que se destinan recursos a la reproducción, ¿de dónde proviene esto? Nepotismo, soporte familiar, muy importante en seres humanos. ¿Cuántos de estos se invierten para lograr el apareamiento? Y una vez logrado el apareamiento, es ver cuánto se destina y cómo para las etapas que llevan el rol parental, desde el embarazo, pasando por el nacimiento y crianza, hasta la inserción social. Y ahora, ¿cómo sistematizamos? Es decir, describimos lo que está insinuado y desglosado en este esquema. Un modo de afrontar la descripción del fenómeno es describirlo a través de algunos atributos de las crías, es decir, describir la calidad de estas crías. Este gráfico es un modo de hacerlo y lo que hace es relaciona la edad de maduración del progenitor con la mortalidad instantánea de su descendencia. La maduración más precoz del progenitor se relaciona con una mortalidad instantánea mayor de sus crías y una maduración más tardía, un crecimiento por más tiempo, mayor maduración del progenitor, a su vez se asocia con una mortalidad instantánea menor de sus crías o descendencia. ¿Y a qué se refiere esto de mortalidad instantánea? La sobrevida a una edad X, L de life,
sub x está definido por e elevado a menos d x, en donde d es la mortalidad o el índice de mortalidad instantáneo que está ploteado aquí. Y ahora, el fenómeno no medido en la calidad de las crías, sino en la cantidad de crías que puede producir el progenitor según su maduración. Este gráfico muestra la edad de maduración y su fecundidad. Y este gráfico lo que muestra es que aquellos organismos que tienden a madurar más precozmente y comienzan a tener descendencia más temprano, los tienen pero de menor tamaño y por lo tanto de mayor demanda, por lo que más adelante tendrán menos. Aquellos organismos que demoran más y maduran más tarde y tienen un mayor tamaño, tienen crías algo más maduras, de menor demanda y más descendencia posteriormente. Dicho lo mismo de otro modo, si usted empieza a tener niños más temprano, los tendrá de menor tamaño y con una mortalidad un poquito mayor y una fecundidad algo menor. Bien, y lo que tenemos hasta acá, en el fondo, son dos cosas relacionadas con la edad de maduración. Por un lado, la fecundidad y por otro lado aquí, la calidad de la descendencia medido en mortalidad juvenil. Y quisiéramos unir estas dos cosas en función de obtener el fitness para una población. Y la ecuación que relaciona explícitamente el éxito reproductivo y el rasgo de la edad de madurez es esta ecuación de Euler-Lotka. Y esta ecuación describe en esencia para una población que está en equilibrio, aquí, que el crecimiento interno va a ir disminuyendo en función del aumento de la edad de las que están en etapa reproductiva, y eso está expresado por esta potencia negativa de éxito reproductivo en función del tiempo. Y esto se ve contrarrestado o en equilibrio con el aumento de los que están en edad reproductiva, denotado por esta integral, donde alfa es la edad del primer parto y omega la edad del último parto. Esta es una ecuación cuyo desglose no es parte del objetivo de esta presentación, pero lo que dice en definitiva es que para una población estable todas estas partes están continua y exponencialmente interrelacionados. Bueno, para llevar esta ecuación a los dos gráficos previos, lo podemos hacer del siguiente modo. Si tomamos la mortalidad juvenil asumida en este gráfico y lo introducimos en este término de sobrevida, y si tomamos el supuesto de la fertilidad y lo introducimos en este término de fecundidad mx, entonces tenemos una ecuación que nos permite ver la relación que existe entre el fitness y la edad de maduración. Bueno, para llevar esta ecuación hacia los dos gráficos previos, lo podemos hacer del siguiente modo. Si tomamos la mortalidad juvenil y lo introducimos en este término,
Si tomamos la mortalidad juvenil asumida en este gráfico y lo introducimos en este término de sobrevida, y si tomamos el supuesto de la fertilidad y lo introducimos en este término de fecundidad, mx, entonces tenemos una ecuación que nos permite ver la relación que existe entre el fitness y la edad de maduración. En otras palabras, tenemos entonces la mortalidad instantánea en función de la edad de maduración y los cambios de fecundidad en función de la maduración. Y lo que obtenemos entonces son este tipo de curvas para el ejemplo de la lagartija conocida como Western Phase. Y entonces lo que obtenemos son curvas de este tipo, y estas son las curvas para el ejemplo de la lagartija de cerco occidental. En otras palabras, tenemos entonces la mortalidad instantánea en función de la edad de maduración y los cambios de fecundidad en función de la maduración. Y aquí está el término de las que están en edad de reproducción. El es que está dado por la integral entre los límites del primer parto y el último parto, con la edad que van teniendo. Y lo que obtenemos entonces son este tipo de curvas de este tipo, y estas son las curvas para el ejemplo de la lagartija de cerco occidental. Estas son las curvas de fitness para esta lagartija en un ambiente bien específico. Y si aceptamos el modelo o el supuesto de que el fitness depende básicamente de la mortalidad juvenil, entonces tendremos una curva como esta, cuyo óptimo está dado con una madurez a los 5.28 meses. Y si por el contrario aceptamos el modelo o el supuesto de que el fitness depende exclusivamente de la fecundidad, entonces la curva que obtendremos es esta de acá, en la que nos muestra que la madurez óptima en términos de el fitness relativo está dado por los 11.76 meses de edad. Y lo que se ha observado para esta lagartija es justo un óptimo que está entre ambos óptimos de cada uno de estos supuestos. Lo que quiere decir es que ambos fenómenos ocurren y que el balance está dado por el peso de cada una de estas dos limitantes. La limitante que por un lado el fitness está limitado por la mortalidad infantil instantánea y por el otro lado está limitado por el tiempo que se demora en tener el tamaño para la madurez óptima. Y veamos ahora el supuesto en el que un organismo se ve limitado por condiciones ambientales a adquirir rápidamente el peso que le permite estar en la etapa de madurez para procrear. Supongamos que el organismo
tiene ligada la madurez a una masa corporal, y eso no tiene mayor problema si está en un ambiente en el que el crecimiento rápido es bien posible. Si las condiciones cambian y la curva de crecimiento es esta otra, mucho más lento, entonces ese organismo va a tomar muchísimo más tiempo, todo este tiempo adicional, para tener el peso suficiente para entrar a la edad de madurez. Y eso es un tremendo problema para la fertilidad, porque en el intertanto, en todo este tiempo adicional, muchas cosas pueden suceder, como el ser depredado, enfermarse o alguna otra cosa. Por el otro lado, si la madurez está ligada solamente al tiempo cronológico, esto tampoco es problema si el crecimiento es rápido y uno logra un buen punto de maduración en términos del peso. Pero si las curvas de crecimiento en ese ambiente cambian y se deprimen, entonces el tamaño de maduración logrado en ese mismo tiempo va a ser un tamaño mucho menor, y eso sí está ligado a una menor fertilidad por falta de tamaño. Lo esperado para un organismo que se vea sometido súbitamente a un cambio de tasa de crecimiento por razones ambientales es que no sea conveniente tener ni un punto de maduración fijo al peso ni al tiempo, sino que ambas variables las pueda flexibilizar en algo. Es decir, hay una cierta conveniencia de retrasar esto para obtener un poquito más de peso, pero no tanto como para disminuir la fertilidad en función de la sobrevida. Esto apunta al concepto. Esto apunta al concepto de que estas normas de reacción, edad mínima, peso mínimo, en realidad se comportan con cierta flexibilidad, sintonizados con los cambios o imposiciones del entorno. Por lo tanto, para la estrategia de sobrevida y crecimiento de un organismo, es de bastante valor el poder flexibilizar estas normas de madurez en función de la edad y el peso. Veamos algunas curvas de crecimiento. Veamos algunas de estas curvas. Aquí lo que tenemos son las normas de reacción óptimas para cada curva de crecimiento. Aquí hay una curva de crecimiento rápido. En poco tiempo se tiene un tamaño corporal muy grande, y estas son curvas de crecimiento más lentas. Esta es la más lenta de todas, en la cual hay bastante tiempo para tener madurez, pero poco tamaño. En fin, lo que quiere decir es que en condiciones de crecimiento rápido, la madurez se hace en poco tiempo y con gran tamaño corporal. Y en condiciones de crecimiento lento, la madurez se hace más lenta a mayor edad y con un tamaño corporal más pequeño. Bueno, esto es algo teórico para un organismo. Veamos esto en la especie humana. Aquí curva de la plasticidad fenotípica para la maduración humana. Estos son datos clásicos de dos comunidades de mujeres. Esta curva acá representa una comunidad de mujeres que vivió en el siglo XIX en Escocia, sometidos a una condición de bastante restricción, tanto alimentaria como de trabajo y de estrés por vivir en un ambiente de guerra, que se comparan con mujeres que vivieron en el siglo XX en condiciones muy favorables en el campo y con una buena condición nutricional, que son la comunidad uterita de Iowa. Ambos comparten las mismas bases genéticas, y
aquí lo que se observa es que tanto para la menarquia como para el inicio de la primera embarazo, como por el óptimo para la procreación medido en términos de sobrevida de la descendencia, hay un desfase de entre 4 y 6 años. Si miramos esto con la lupa para normas de reacción, que es lo que nos da este gráfico, en el que nos muestra dos curvas de crecimiento de mujeres. Esta, que es una curva de crecimiento rápido en un ambiente favorable para el crecimiento, y esta otra es una curva de crecimiento más lenta en condiciones menos favorables. Y si a esta curva le introducimos los datos de las poblaciones del siglo XIX y el XX que acabamos de discutir, simplemente lo que vamos a ver es que la población del siglo XX sencillamente subió por esta curva hacia una condición en la que existe un crecimiento más rápido y una madurez más precoz, y se desplazarán por unos 5 años. Y esa es una respuesta frente a las mejores condiciones de nutrición. Pero además de este cambio, hay otro aspecto que cambia en el historial de vida. Hay un aspecto que la nutrición cambia en el perfil de la vida. Y esto es que también existió una caída en el índice de la mortalidad. Y eso es algo que disminuye los costos de una maduración más precoz. Es decir, contrarresta la menor mortalidad infantil al costo de una maduración más precoz, que tiende a aumentarla. Entonces, lo que se tienen aquí básicamente son dos cosas. Una respuesta a la mejor condición nutricional, y que es la que permite un desarrollo más rápido, con un tamaño corporal mayor, y la otra es una respuesta más bien de la naturaleza o genética, biológica, y esto es que adelanta la madurez, pero lo interesante es que puede adelantar la madurez aún teniendo una estatura, una talla menor. Y veamos esto en un sorprendente ejemplo. El estudio de las mujeres de la población de Framingham en Massachusetts dio lo que yo llamaría una sorpresiva confirmación de lo anterior. En este estudio se pudo medir que la selección natural actuó modificando la edad del primer parto en unos 6 meses, pero además esto ocurrió con una estatura de 2.1 centímetros menor. Y si regresamos a la imagen previa, es esto exactamente lo que observamos. Lo que observamos es que la madurez se obtiene unos 5 años antes, pero a una estatura discretamente menor. Esto confirma la gran flexibilidad de estas normas de reacción que también rigen en el ser humano. Y ahora entendamos un poquito más del porqué del primer parto a una edad más temprana en condiciones de crecimiento rápido para los seres humanos. La edad y la estatura determinan la maduración, y eso es resultado del balance de las compensaciones entre la mortalidad infantil y la edad de la madre. Las crías de madres jóvenes primerizas tienen tasas de mortalidad mucho mayor. En este caso, madres que se embarazan y tienen su primer parto a los 10 y menos años, estas todas víctimas de violaciones familiares e intrafamiliares, tienen que lidiar con tasas de mortalidad para sus recién nacidos de hasta 50%. En este gráfico, la edad óptima para
tener niños en términos de la mortalidad infantil es entre los 18 y los 30 años. A edades mayores, que es lo que sucede con las mujeres profesionales que van postergando el parto, ellas asumen un riesgo mayor para sus infantes en la medida que van avanzando con la edad. Sigamos con el porqué del primer parto a una edad más temprana. Cuando la higiene moderna disminuyó la tasa de mortalidad infantil, se redujo con ello los costos evolutivos de una maduración más temprana y los beneficios de la maduración más temprana se mantienen. Con costos de maduración precoz reducidos y con la mantención de los beneficios, la maduración cambia a edades más tempranas. La norma de reacción se desplaza hacia abajo a la izquierda. Estos efectos se han encontrado en otras dos poblaciones humanas que se han desplazado en esta misma transición demográfica. Esto se ha observado en Finlandia y Australia. ¿Cuáles son los puntos importantes? Lo que evoluciona no es el valor fijo de un rasgo, sino que la plasticidad de la respuesta. Es decir, lo que evoluciona es la norma de reacción. Las normas de reacción representan la interacción de la naturaleza con la nutrición, los genes y el medio ambiente. Las medidas de salud pública, de atención médica, tienen un impacto a nivel de la población. Estas cambian las presiones de selección y alteran el curso de la evolución. El estudio de Flanagan describe esto en la biología humana. La cultura presiona a la mujer en la dirección opuesta, es decir, a tener un hijo más tarde, y el resultado es un aumento del conflicto entre la biología y la cultura. Y ahora el resumen. La selección modela el historial de vida, este perfil, desde el nacimiento hasta la muerte. Los cambios en los eventos del ciclo de vida tienen costos y beneficios. La selección los modela hacia la maximización de este balance costo-beneficio. Este proceso se ve limitado por el balance de compensaciones entre los rasgos genéticamente ligados del desarrollo y la fisiología. Cuando los rasgos están ligados por un balance de compensaciones, los cambios en un rasgo que mejoran el desempeño cambian a otro rasgo, disminuyendo el desempeño. Lo que a menudo evoluciona no es un rasgo fijo, sino que es la plasticidad de la respuesta, es decir, lo que evoluciona es la norma de reacción, es el cómo se expresa en función del entorno en el que se está. Esta es una clase de Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido libremente por el quien habla.